Seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de La Gran Mentira. Hoy vamos a seguir hablando de temas espirituales, pero no en plan meapilas, sino con firmeza, porque como decía San Ignacio, el cristianismo debe ser milicia, es decir, no tenemos que ser cobardicas y apocados, sino que tenemos que decir las cosas con sal, como decía Jesucristo, ¿no? Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se sazonará? Vamos a seguir hablando del tema este del yoga, de si el yoga es satánico, como nos decían algunos sacerdotes católicos un poquito desnortados, ¿no? Y que pretenden hacer propaganda en redes sociales para denigrar a otras tradiciones y de esa manera creer que ensalzan el catolicismo cuando en el momento en el que faltamos a la verdad, pues entonces ya perdemos nuestra legitimidad como transmisores de la tradición de la espiritualidad verdadera, que solo puede ser una, dado que Dios es uno y la verdad es una. Entonces, aquí surgían varios temas. El que quiera ir al vídeo anterior, ese de yoga satánico, ¿no? Entre interrogantes, si el yoga es satánico o no, como afirmaba este sacerdote en concreto, del cual pusimos el vídeo, u otros muchos, que de hecho el tema más grave del vídeo no era que se acusara de satanismo a otras tradiciones, como el hinduismo, como el yoga, sino que encima se intentara falsear la propia doctrina católica diciendo que Dios quiere que llevemos a cabo nuestros deseos frente a esas doctrinas tradicionales orientales que lo que tratan es de contener los deseos, ¿no? Esa era una de las grandes mentiras. No solo que el yoga era satánico, sino que el Dios católico quiere que llevemos a cabo nuestros deseos, mientras que el Dios hindú, que debe ser otro, ese no, ese quiere restringir los deseos, ¿no? Entonces se hacía una propaganda del dar rienda suelta a los deseos que es más liberal, luciferina, que católica. Entonces cuando él decía eso de, el que vaya al vídeo lo verá, eso de que no sé qué serpiente están invocando con esto de Kundalini, no sé a qué serpiente se referirá, y él lo que hacía era una alusión a la serpiente del Génesis, que es el aspecto maléfico de la serpiente, que ahora veremos que la serpiente puede tener distintas vertientes simbólicas en el significado que se le puede dar desde un punto de vista espiritual, pero él decía, yo no sé qué serpiente es esa, pues yo no sé qué Dios es ese que te dice que tienes que cumplir tus deseos, porque desde luego el católico no será, porque en la escritura eso no aparece por ninguna parte, ¿no? Pues aquí nos quedamos en el anterior vídeo, pero hay muchas cosas que se nos quedaron en el tintero. La primera cuestión sería cuál es la tradición verdadera, ¿vale? Eso daría para muchísimo, ¿no? De todas las tradiciones que se han desplegado en la historia de la humanidad, el hinduismo, el taoísmo, el budismo, el islam, el judaísmo, el cristianismo, de todas esas tradiciones que nosotros conocemos, que seguramente hay otras que ya han desaparecido, bueno, los pitagóricos, el sacerdocio egipcio, hay otras tradiciones que han desaparecido, los druidas, celtas, todo eso se ha perdido, ¿no? Y lo conocemos por alusiones, pero no son tradiciones vivas. Pero de todas esas, ¿cuál es la verdadera? Pues todas lo son. Esto ya lo abordaremos en otro vídeo, pero todas lo son, porque son distintas expresiones según el pueblo, según la época y el lugar, de una verdad única. Luego hay otras paridas, el New Age, cosas inventadas, las sectas, tal. Eso evidentemente es más falso que Judas Iscariote, todo. Pero las tradiciones que se han mantenido a lo largo del tiempo y que son ortodoxas en el fondo, en la esencia de su doctrina, esas son todas igualmente verdaderas, pero en esa esencia se ve recubierta de distintas formas para hacerse comprensible por distintos pueblos en distintas épocas y lugares. Ese es un tema que vamos a dejar aparte para otros vídeos, pero es el de la autenticidad de una tradición con respecto a otra. Podemos ver enfrentamientos en el nivel terrenal, entre el Islam y el cristianismo, entre el budismo y el hinduismo, pero si nos vamos al espíritu, tiene que haber algún representante profundo, elevado de cada tradición que conoce perfectamente la unidad esencial de todas las tradiciones. Porque en el momento en el que una tradición
pierde de vista que solo hay un Dios y que solo hay una verdad, entonces esa tradición ha entrado en un estado de degeneración tal que prácticamente ya no se le puede llamar tradición, ¿no? Ese era el primer tema, ¿no? Luego el segundo tema era el de la tradición apostólica, que la Iglesia Católica, frente a la protestante, que tiene sola fide, sola escritura, es decir, que solo se guían por la fe y la escritura sagrada, haciendo encima una lectura libre de ella mediante el libre examen, se separa de la Iglesia Católica, que tiene también la tradición apostólica, es decir, la tradición oral de los apóstoles, que de hecho es anterior a los escritos, porque los escritos del Evangelio, de la palabra de Jesucristo, son muy posteriores al momento en el que Cristo enseñó de manera oral, porque todas las tradiciones, primer método de transmisión es oral y solo se pone por escrito cuando ya hay un momento de degeneración. La transmisión siempre es oral porque en la palabra hablada ya hay una transmisión de una influencia espiritual. Evidentemente en el caso de Jesucristo, que es un enviado, que es un Mesías, que es un avatar, a sus apóstoles que les transmite el Espíritu Santo y por eso ellos pueden predicar a pesar de ser unos pescadores que no saben nada de doctrina sagrada, ¿no? Lo mismo pasa con San Pablo, ¿no? Perseguidor de los cristianos, hasta que recibe el Espíritu Santo y se convierte y empieza a predicar hasta que lo martirizan. Entonces, pensar que alguien, porque de repente le apetece a él, se pone a predicar una cosa para ser martirizado, pues es un poco absurdo si intentamos analizar el asunto con un mínimo de lógica y de capacidad de reflexión, ¿no? Es decir, que los profanos sigan pensando que San Pablo se ha inventado el cristianismo, pues bueno, tampoco sacó mucho en claro de ello porque al final fue martirizado igual que San Pedro, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa cuestión de la sucesión apostólica, que evidentemente en las iglesias protestantes no hay sucesión apostólica porque la antigüedad de la iglesia protestante se remonta simplemente a la reforma de Lutero, que debe ser del siglo XVI, pero la iglesia católica sí mantiene esa sucesión apostólica ininterrumpida desde Jesucristo y los apóstoles hasta la jerarquía de la iglesia de hoy día, ¿no? Y en la doctrina católica al final se complementa la escritura sagrada con toda esa tradición oral viva de la iglesia, de los santos, de los padres de la iglesia, de los apóstoles, de los doctores de la iglesia, ¿no? Desde San Agustín, Santo Tomás, tal. Y tenemos que se complementan la escritura y la tradición apostólica, la sucesión apostólica, la tradición viva oral de la iglesia. Pero esa tradición oral nunca puede contradecir la escritura, porque la escritura es la revelación hecha por Dios a través de Jesucristo. Nunca la puede contradecir, la puede complementar y se pueden venir a sumar para construir un cuerpo de doctrina común. Eso pasa lo mismo en el hinduismo. Tenemos el Shruti, ¿vale? Que es lo que es oído, que son los Vedas, que eso es Apauruseya, es de origen no humano, los rishis lo oyen, pero ellos no lo crean, sino que lo reciben directamente de Brahma, lo reciben de Dios, ¿no? Y luego está el Smriti, que yo no sé bien cómo se pronuncia, porque es difícil pronunciar el sánscrito, el Smriti, que es como lo que se deriva lógicamente, que ya no es directamente revelado, pero que se deriva lógicamente de esa revelación, porque en la revelación no puede estar todo. A pesar de que San Juan, al final del Evangelio, nos dice que ahí no está todo lo que Cristo dijo, ni lo que él sabe, porque lo que él sabe es infinito, porque él lo sabe todo, pero que ahí hay una gran parte de lo que él predicó en el tiempo en el que estuvo entre los vivos, ¿no? Pero que necesariamente se tiene que complementar con esas cosas que se derivan lógicamente de esa revelación, pero que no la pueden contradecir, que no pueden ser heterodoxas con respecto a ella, ¿vale? Entonces, por eso hemos visto que incluso papas han sido depuestos. Y aquí tenemos lo que nos dice Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia y santo, sobre lo que es la herejía. Nos dice que la vía de un herético es restringir la creencia en algunos aspectos de la doctrina de Cristo seleccionados y conformados a su gusto, ¿no? Esto es lo que veíamos de este sacerdote que nos decía que Dios quería que cumpliéramos nuestros deseos, ¿no? Entonces eso contradice la escritura y entonces eso evidentemente no puede ser tradición oral apostólica añadida a la escritura porque como entra en contradicción con lo que reveló Jesucristo, pues evidentemente es falso, es falso.
Y por lo tanto, digamos que sería una herejía, ¿no? No es una herejía porque al final es un vídeo de YouTube, no es un escrito canónico como tal, pero si un papa dijera eso en una encíclica, eso sería falso, ¿vale? Eso sería falso. Luego tenemos, aparte esa unión entre la revelación de la escritura y la tradición oral, luego tenemos el tema de que solo el papa es infalible en el catolicismo. Algo que desde el hinduismo se ve absurdo, porque cualquier brahman que esté, al que se le haya transmitido y haya recibido la enseñanza y de manera regular se le haya investido de esa función de transmisor de esa doctrina sagrada, de esa doctrina apaurusella, no humana, ¿no? Sobrehumana, y que por lo tanto no se puede poner en cuestión. Eso es algo que el moderno no entiende, eso del dogma, ¿no? Parece que el dogma es una rigidez fanática, pero eso es cuando se aplica a las cosas humanas. Por ejemplo, convertir la democracia, la igualdad, el marxismo, el nacionalismo en dogma, cuando es una creación puramente humana. Pero cuando estamos hablando de escritos sagrados, ahí sí que se aplica el dogma, porque eso no se puede discutir, porque es palabra de Dios. El cura en la misa besa el Evangelio y dice, es palabra de Dios, y el resto de gente dice, gloria a ti, Señor Jesús. Y se besa y simplemente se transmite, pero no se puede discutir, no se puede entrar en hacer una crítica de eso, porque es palabra de Dios. Entonces, el ser humano, dado que esa verdad es anterior a él, o se adhiere a ella o la rechaza, y entonces persevera en el error. Pero eso no se puede discutir. Se puede discutir la democracia, o si soy de Vox o Podemos, o del Madrid o del Barça, pero porque eso son cuestiones puramente humanas. Pero cuando nos vamos a lo sobrehumano, dado que sobrepasa nuestra razón, nosotros eso no lo podemos poner en cuestión, sino que podemos ver que se deriva lógicamente de esa enseñanza, pero no podemos ponerla en duda, porque entonces ya no somos católicos ni hindúes, ya somos profanos, demócratas, materialistas o lo que se quiera, o agnósticos, ¿no? Y el hecho de que nosotros decíamos que la infalibilidad del sacerdote se acababa en cuanto salía de la doctrina católica, que es de la que él está investido de una función de enseñanza, él está investido de manera regular de esa función de enseñante de esa doctrina, de transmisor de esa doctrina, pero en el momento en el que salimos de esa doctrina, él ya no tiene autoridad. Y claro, aquí el único que es, según la doctrina católica, según la teología católica, infalible en cuanto transmisor de la doctrina es el Papa. No es infalible en todo, porque entonces también se entraría en contradicción con el dogma del libre albedrío, porque si el Papa no pudiera errar en el momento en el que sale de la doctrina e introduce opiniones personales sobre otros temas ajenos a la doctrina, pues entonces no habría libre albedrío, porque el Papa sería una especie de androide dirigido por Dios que nunca podría errar, ¿vale? Entonces, el Papa es infalible en cuanto transmisor de la doctrina, pero no en otros asuntos o en cuanto se sale de la ortodoxia, ¿vale? De esa doctrina. Pero en el hinduismo, igual que el profano ve absurdo que el Papa sea infalible, el hindú lo que ve absurdo es que solo el Papa sea infalible, porque cualquier brahman investido de manera regular de esa función de transmisor de la doctrina lo es, porque realmente lo que es infalible no es él en cuanto a individualidad humana, sino en cuanto canal de transmisión de una verdad que es superior y anterior al humano, que en el caso del hinduismo es el Sanatana Dharma, que es el orden eterno, ¿no? No es como el orden eterno de los hindúes, no es como el contrato social de Rousseau, algo que es arbitrario, que es contingente, sino que es algo que es eterno y que el hombre reconoce y acepta, y que no puede crear ni modificar porque es superior a él, ¿vale? Eso el moderno, el profano no lo entenderá, pero eso es así, eso es así. Y el que no lo quiera entender, pues que siga siendo demócrata o marxista o liberal, ¿no? Luego tenemos otra cuestión que ya es lo último que vamos a tratar antes de hablar del yoga y de la unión con Dios en particular, y de los primeros aspectos del yoga que nos menciona Patanjali en los Yoga Sutras, que es un texto fundamental del yoga y del hinduismo, es el de doble simbolismo que decíamos antes de la serpiente, ¿no? Él decía, ese es el cura al que aludíamos en el vídeo anterior sobre si el yoga era satánico, decía que Kundalini
¿De qué serpiente estamos hablando? En Kundalini, ¿no? Que es esa energía psíquica que va ascendiendo por el ser humano y haciendo despertar la espiritualidad que está dormida en él, porque velado por Maya cree que no es espíritu, que es cuerpo y mente, ¿no? Y él decía que qué serpiente es esa, porque la serpiente es algo maléfico. Por ejemplo, en el Génesis es claro el simbolismo de la serpiente, que es la que tienta a Eva y la que produce la caída del paraíso terrenal, ¿no? La serpiente puede tener un aspecto maléfico, pero también puede tener un aspecto benéfico, o un aspecto doble, ¿no? Puede tener ese aspecto simbólico dual, ¿no? Porque el propio Jesucristo nos dice en el Evangelio, les dice a los apóstoles, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En un símbolo medieval cristiano, que era la anfisbena, teníamos una serpiente de 2 cabezas, en la que una representaba a Jesucristo y la otra Satán. Entonces es claro que ya en el simbolismo cristiano medieval había un aspecto luminoso, benéfico de la serpiente que se enfrentaba precisamente al aspecto maléfico que era el de Satanás, ¿no? Y lo mismo pasa en el caduceo de Hermes, que es uno de los principales símbolos herméticos, ¿no? De ese hermetismo que primero fue egipcio, que luego fue griego, musulmán y que también ha sido cristiano, que es la doble serpiente enroscada en el bastón de Hermes, que era el bastón de los heraldos, de los embajadores griegos, y que eran 2 serpientes que se enfrentaban con unas alas por arriba. Igual era ese dualismo de la serpiente. Pero luego tenemos también, por ejemplo, el bastón de Esculapio, que es el símbolo de la medicina, de la farmacia, que es lo que vemos en la farmacia, ¿no? Un bastón con una serpiente que se enrosca y va subiendo, que es el símbolo vivificante de la serpiente, porque la serpiente cambia la piel y se regenera. O sea que hay un aspecto simbólico, benéfico, luminoso, que incluso Jesucristo lo nombra en el Evangelio de la serpiente, y que este cura, de manera necia, ignorante, o de manera a propósito, quiere hacer ver que el hinduismo, porque habla de la serpiente como sabiduría, como es Sesha, uno de los aspectos de la divinidad en el hinduismo, que es la serpiente, que es el lecho en el que descansa el dios Vishnu, y que es la sabiduría, es el aspecto benéfico, no es el aspecto maléfico. Entonces se quiere hacer ver que el yoga es maléfico, ya hablando de la serpiente, de Kundalini, cuando en el propio cristianismo hay un aspecto benéfico luminoso de la serpiente que ellos parecen ignorar, olvidar o falsear a propósito de manera deliberada, ¿no? Pues vamos a hablar directamente ya del yoga, de Patanjali, de esos yamas y niyamas, que digamos que son los aspectos o los elementos iniciales, porque Patanjali distingue 8 pasos en el yoga que nos llevan al final al samadhi, a la absorción en Dios, al yoga, a la unión, ¿no? con la divinidad. Pero empezamos por los aspectos más internos y externos, que se refieren más al ethos, a nuestro comportamiento intachable, noble, puro, para intentar, una vez que me he sacralizado yo a mí mismo, poder unirme con lo divino, porque ya he alcanzado una pureza que permite que me acerque a lo divino, porque contaminado por el mundo, ¿no? por todas las impurezas que hay en el mundo material contingente, pues es difícil que yo me acerque a lo puro, a lo sagrado y a lo divino, ¿no? Entonces, pues tenemos que estos yamas y niyamas de Patanjali primero se refieren a lo externo, porque digamos que lo externo es lo menos importante y es de lo que partimos de lo más elemental a lo más elevado, ¿no? El último grado, que es el que alcanza el yogi, que aquí, por ejemplo, también podemos aludir a lo que dice este otro sacerdote llamado Pablo Dors, un sacerdote católico que es experto en meditación, pero que tiene un punto un poco New Age, ¿no? De mezclar de una manera un tanto superficial distintos términos de distintas tradiciones, ¿no? Y entonces él dice aquello de que Jesús es un yogi, ¿no? En cierto sentido tiene razón. O sea, estamos utilizando un término del hinduismo para aplicarlo al catolicismo y eso ya es New Age, ¿vale? Es una manera moderna de ver la religión de una manera superficial y de intentar fundir todas, pero no en lo que tienen de esencial, sino en lo que tienen de accesorio, de formas externas, porque Jesucristo lo que es un avatar, es un enviado que viene de arriba a hacer despertar a los que puedan despertar en una época caída. El cristianismo es una religión para el Kali Yuga, es una religión mucho más cruda que el hinduismo, porque la gente ya no está, ni por el lugar ni por el momento en el que Jesucristo aparece en el mundo, preparada para obtener resultados o para sacar partido de la verdad del hinduismo,
que es demasiado compleja, demasiado profunda para que ese hombre caído, para que ese hombre del Kali Yuga pueda entenderlo, ¿no? Pero nos vamos otra vez a los Yoga Sutras de Patanjali, porque ese nivel de yogi, que es el que alcanza la absorción en Dios, el que alcanza el samadhi, verdaderamente es el mismo de Cristo, pero lo que pasa es que Cristo viene desde arriba, enviado, él ya tiene ese conocimiento, pero él viene enviado para transmitirlo a los hombres, y el yogi es el que desde el nivel humano alcanza ese conocimiento absoluto para unirse a lo divino, ¿no? Entonces digamos que sería el camino contrario. Pero ese Jiva Mukta del hinduismo, o ese Insanul Kamil del esoterismo islámico, o ese Cheun Yen, el hombre trascendente del taoísmo, o ese Bodhisattva del budismo, pues todos han alcanzado ese nivel de Cristo, que es el nivel de yo y el Padre somos uno. Yo soy uno con esa verdad y ya no hay individualidad, ya no hay ego, sino que ya solo hay ser uno con el Padre, como dice Jesucristo, que de hecho hay 1000 escritos, 1000 partes del Evangelio en donde se incide en esa no dualidad, que es la misma que vemos en el Advaita Vedanta, pero que los cristianos niegan, ¿no? Cuando dicen eso de yo y el Padre somos uno, no, pero bueno, y él mismo dice, y el que crea en mí y que siga mi vía, será uno con el Padre, y será uno con el Padre, como yo soy uno con el Padre, y todos serán uno en nosotros, ¿no? Nosotros moraremos en ellos, y ellos serán uno en nosotros. Y eso el cristianismo, pues que está precisamente en el Evangelio de San Juan, ¿no? Que citábamos antes, y eso el cristianismo de ahora lo niega, porque digamos que se queda en una visión más farisaica de que Dios es algo ajeno a nosotros, que tenemos que adorar, pero que nosotros nunca vamos a poder llegar a eso, y la verdad del Evangelio es muy otra, ¿no? Pero bueno, ciñéndonos más al tema que nos ocupa, que es el del yoga de Patanjali, vamos a esos yamas y niyamas, vamos a ver si son satánicos o no, y vamos a ver de manera práctica eso que nos decía Santa Teresa de trascender el hombre por arriba y no por abajo, como nos decía Jung, eso de abrazar la sombra, o de buscar a Dios en el inconsciente o en el subconsciente, en esas cloacas de lo más inferior que hay en el psiquismo humano, que eso sí es satánico, ¿vale? O sea, el psicoanálisis, no tanto el de Freud, que es más groseramente materialista, de los traumas sexuales y tal, sino más el de Jung, que pretende ser espiritual, pero sin salir de lo más bajo que hay en el psiquismo humano, de esa sombra, que eso sí que es netamente satánico, y eso sí sería algo a evitar y un peligro del que alertar a la gente que quiere iniciarse en el camino espiritual. Ese psicoanálisis junguiano, y no el yoga de Patanjali, que veremos que de satánico no tiene nada, ¿no? Pero cuando veíamos eso de Santa Teresa, de que el humano se puede trascender por arriba yendo a esa séptima morada y no a las cloacas del subconsciente de Jung, pues vamos a ver cómo se traduce eso de manera práctica en el yoga de Patanjali, ¿no? Entonces tenemos primero los yamas, que sería, digamos, esa integridad personal, esa pureza, esa nobleza del alma, pero en el comportamiento frente al mundo, ¿no? Entonces primero sería ahimsa, no dañar, ¿no? En el taoísmo se nos dice que el tao del cielo es traer provecho y no daño, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto puede degenerar en el pacifismo de Gandhi, ¿no? En la resistencia pacífica, pero eso evidentemente es más propio del jainismo, que digamos que es una vertiente desgajada del hinduismo, que en el propio hinduismo, porque en el Bhagavad Gita al final se dice que incluso si hay que matar para defender el Dharma, el orden universal, debes matar, le dice Krishna a Arjuna, pero debes matar sin ego, debes matar sin ira, debes matar sin deseo, debes matar sin codicia. Entonces no es cuestión de matar o no matar, sino de respetar el Dharma. Pero siempre que se pueda hacer el menor daño posible. Es decir, si están violando a una mujer por la calle, yo, en defensa del Dharma, tendré que intentar defenderla, pero no para triturar al violador, sino para intentar evitar un daño haciendo el menor daño posible, ¿no? Eso digamos que sería ahimsa de los hindúes. No dañar o dañar lo menos posible, siempre que no necesite hacer violencia para defender el Dharma. El Sanatana Dharma, que es el orden eterno, que es, digamos, la expresión en el orden humano del Ritam, que es el orden universal, el orden cósmico, al que el hombre se adhiere, pero que el hombre no puede crear porque es anterior y superior a él, como ya veíamos, ¿no? El segundo punto sería Satya, la veracidad, la verdad. Como veíamos en Excalibur,
cuando están discutiendo, ¿no?, los caballeros de la mesa redonda, y dicen que qué es lo más importante para ser un caballero, ¿no? Si el valor, si el honor, si la devoción, si el amor incluso. Y Merlín dice que nothing but the truth, porque la verdad es lo más importante. La verdad frente a los demás y la verdad, la veracidad sobre todo, frente a uno mismo y frente a la divinidad, ¿no? El mundo moderno es el mundo de la mentira. El marketing, los comerciales, los políticos, los medios de comunicación, todo es el reino de la mentira, ¿no? El reino de la cantidad, el reino de la materia y el reino de la mentira. Entonces, frente a esa mentira moderna, posmoderna, democrática, liberal, materialista, positivista, cientificista, pues está la verdad. La verdad, el Sanatana Dharma, y rendir culto a esa verdad y conducirse en la vida según esa verdad. ¿Qué ocurre? Que también hay verdades en el orden contingente que es mejor no decir porque hacen daño. Entonces, si voy a hacer más daño del que evito diciendo esa verdad, pero la verdad no se refiere a las cosas contingentes, a si uno es más feo, más guapo, más rico, más pobre, sino a las cosas esenciales, ¿no? Satya, que es la veracidad. Tercero es Asteya, que es no robar ni codiciar. Bueno, esto es claro, porque eso está en todas las tradiciones, eso está en los mandamientos, en los 10 mandamientos de la religión hebrea, de Moisés. Eso no hay mucho más que comentar. La codicia, incluso la envidia, el codiciar lo que tienen los otros solo nos hace sufrir. Y robar, evidentemente, es algo que es contrario al Dharma, por lo tanto hay que evitarlo. Si yo me quiero unir a la divinidad, primero tendré que intentar comportarme en el mundo contingente de una manera acorde a ese Dharma eterno, ¿no? Brahmacharya, contención. Es contención de la energía sexual, porque lo sexual me lleva a lo más bajo que hay en el humano, a la materia, ¿no?, al tamas, a eso que me lleva hacia abajo, que pesa y que me ata a lo contingente, pero en general es una contención del placer sensorial, que me saca de mí, que me lleva hacia afuera, ¿no? Hay un término que no me va a salir ahora, pratyahara, que es el retirar los sentidos hacia lo interior, no buscar el placer sensorial, sino que retirarnos hacia lo interior, como dicen los taoístas, como una tortuga que se mete en su caparazón, ¿no? Entonces ahí tenemos el brahmacharya, que es la contención de los sentidos que van hacia afuera, intento llevarlos hacia adentro para buscar lo valioso que hay en lo interior y no buscar continuamente ese placer sensorial que me saca hacia afuera, y dado que me lleva a cosas materiales y contingentes, nunca me ofrece la plenitud que solo puedo hallar en lo interior, en lo eterno, ¿no? Aparigraha, que es el último yama, ¿no? Eran 5 yamas: ahimsa, no dañar, satya, la veracidad, asteya, no robar, brahmacharya, la contención de la sexualidad, del placer sexual, pero también la contención del placer sensorial, cualquier tipo de placer que sea, la comida, ver cosas bonitas, incluso buscar más en lo interior, buscar ese pratyahara, ese retirar los sentidos. Y luego aparigraha, que es no acumular de manera excesiva, porque igual me voy hacia los objetos que me restan tiempo, energía y atención y foco, que me distrae de la búsqueda interior, que es la fundamental. Esos son los yamas, ¿vale? Que son 5. Y vamos con los niyamas, para ya terminar el vídeo y no alargarnos en exceso, que serían unas observancias de orden más interno, por lo tanto, más importantes, ¿no? Primero sería saucha, limpieza. Limpieza del cuerpo, primero, ¿vale? Pero sobre todo limpieza de los pensamientos, de la mente. Aquellos pensamientos negativos que me arrastran hacia tamas, ¿no?, o hacia rayas, al deseo o a la opacidad, la ignorancia, tengo que intentar irlos desvaneciendo para irme hacia arriba, hacia sattva, sabiduría, pureza, luminosidad, ¿no? Saucha, limpieza, primero. Segundo, santosha, contentamiento. Contentamiento a nivel material, pero también contentamiento con los dones que he recibido del cielo. No me rebelo contra mi destino, contra el que estoy llamado a ser, ¿no?, sino que acepto esa asignación de dones divinos e intento buscar mi camino, que será distinto del de otros, porque cada uno tiene distintas naturalezas individuales, para encaminarnos a ese Dios único. Contentamiento con mis bienes materiales, con mis dones divinos, e intento sacarles el máximo partido, pero aceptando mi limitación y que soy distinto de otras naturalezas individuales y que no pasa nada. No me tengo que enfrentar a otros porque sean mejores o porque tengan cualidades distintas a las mías. Contentamiento. Santosha.
Tapas, austeridad. Esto es... que tapas, de hecho, es lo que genera fricción y fuego, la austeridad, ¿no? El yo mismo renunciar a placeres o a lujos o a... o a contentamiento sensorial, ¿no? De cosas que me dan un placer inmediato, ¿no? Esto también se relacionaría con otros dos conceptos del hinduismo que son... pues lo tenían apuntado por aquí y no me voy a acordar, que son preyas y shreyas. Preyas es buscar el contentamiento inmediato y shreyas es lo que cuesta en un principio, pero que a la larga es más conveniente, ¿no? Entonces ese tapas, esa austeridad, me va haciendo más fuerte interiormente y me va elevando hacia sattva y me va alejando de tamas, de lo descendente y de rayas, de lo expansivo, de lo que busca el deseo en este orden contingente, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo podemos referir a la España imperial, los Austrias, que eran austeros, frente a los Borbones con todo ese lujo versallesco que ya era mucho menos sagrado, mucho menos divino que los Austrias, que no hay más que ver las habitaciones donde vivía Felipe II en sus últimos días en el Escorial, o el monasterio de Yuste, donde se fue a pasar sus últimos días Carlos V, siendo el hombre más poderoso del mundo, y lo comparamos con el lujo del Palacio de Versalles y evidentemente no tiene nada que ver porque los españoles imperiales, católicos, éramos austeros, como los hindúes. Tapas, lo que genera fuego interior y lo que me eleva por encima de lo meramente humano contingente. Svadhyaya, estudio cotidiano de las escrituras sagradas. No es lo mismo leer una novela, una novelucha de amor o de misterio detectivesca que leer una escritura sagrada, que lo tengo que leer con los ojos del espíritu, que tengo que ir más allá de la letra y penetrar el espíritu. Esto es lo que pasaba en los escritores sagrados, ¿no? Como Calderón, como Homero, que había un sentido profundo que penetrar. Eran escritores que apuntaban más a instruir que a complacer, que a buscar un deleite sensorial. El arte moderno simplemente busca el deleite sensorial y al final se acaba desvaneciendo en la pura nada del plátano este pegado en la pared, que es ya la pura basura y el puro absurdo del arte moderno, posmoderno, contemporáneo, ¿no? Pero los escritores clásicos, sagrados, eran unos enseñantes de la tradición, eran unos transmisores de verdades sagradas como eran Homero o Calderón, ¿no? Sin ser textos sagrados directamente, pero sí eran inspirados por una doctrina sagrada, el catolicismo en el caso de Calderón, y la doctrina sagrada órfica o pitagórica en el caso de Homero, ¿no? Y ahí tenemos que eso es una sabiduría sobrehumana, ¿no? Que tengo que leer con unos ojos distintos que las lecturas puramente profanas y humanas. Svadhyaya, lectura habitual, cotidiana de textos sagrados, da igual de qué tradición sean. El Tao Te Ching, el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras de Patanjali, el Evangelio, el Corán, cualquier texto sagrado e intentar leerlo con ojos sagrados. No es algo creado por un humano, sino que es algo apauruseya, no humano, sobrehumano, que me eleva por encima de mi humanidad si lo sé ver con los ojos adecuados, ¿no? Y el último, que es Iswara Pranidhana. Iswara es el dios de ellos, el ser, no el creador del mundo manifestado. Iswara Pranidhana es la confianza en Dios, la devoción a Dios, pero la confianza en que todo ha de suceder por un recto sendero, porque al final todo lo que ocurre lo teje Dios y Él sabe lo que nos conviene mejor que nosotros mismos, y nosotros lo que debemos hacer es con humildad aprender las lecciones que Él tenga bien enseñarnos. Iswara Pranidhana, el último de los niyamas de Patanjali, que son los primeros pasos, yamas y niyamas, para conducirnos al samadhi, al estado de yoga y de unión con la divinidad, que como podemos observar nada tienen de satánico y sí mucho de divino y sagrado, y que se sabía que llevan siguiendo durante milenios los hindúes, ¿no? Para intentar acercarse a la divinidad y trascender su mera humanidad. Y esto de manera práctica es lo que nos decía Santa Teresa cuando decía que llegar a la séptima morada es salir del gusano y convertirnos en mariposa. Y sin más por hoy, os damos un saludo, amigos, y os emplazamos a próximos vídeos.